Les bendiga. Es un gusto, un privilegio siempre verles. Como algunos saben, el domingo no pude estar acá acompañándoles. Estuve visitando a la iglesia madre de nosotros. Allá en Manassas estuvieron de aniversario, cumpliendo 19 años de aniversario. Así que estuve allá celebrando con ellos. Creo que hay una foto, luego después las comparto allá con la iglesia madre de nosotros. Está en Manassas, Iglesia Bíblica Bautista Emmanuel, Manassas. Nosotros somos Iglesia Bíblica Bautista Emmanuel, Leesburg. Así que, primero Dios, en los próximos eventos por venir, ¿verdad? Vamos a hacer algo juntos con Iglesia Madre, la Iglesia Hija. Un día quizás probablemente también juntos las tres iglesias, la mamá y las dos hijas, ¿verdad? La que está en Sterling, acá también en Leesburg. Pero por eso no me vieron el domingo. No estaba castigado, ¿verdad? Sino que andaba visitando. Dios les bendiga. Gusto de verles. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá. Nadie vino a las 10 de la mañana, ¿no? ¿Verdad? Todos actualizaron el reloj. Qué bueno. En la iglesia americana sí estaba uno tocando la puerta a las 8 ahí. Pero bueno que yo ya estaba aquí en la iglesia, por eso es que lo pude abrir. Pero, me dice, se estaba guiando por el teléfono mecánico, por el reloj mecánico, no por el teléfono. Pero yo digo, bueno, vente por acá y pasa un tiempo. Así que, pero gracias a todos por estar acá. Hermanos, quiero invitarle a que abra su Biblia. Al final vamos a estar orando también por aquellos que están enfermos, no están en medio de nosotros. Vamos a estar tomando un tiempo también para orar por ellos. Pero quiero que, por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 28 y téngalo ahí, hermano. Y fíjese que toda esta semana pasada comencé a leer Hechos y yo digo, Señor, ya terminamos Hechos y lo bonito que sé que, como les decía el miércoles, solo hemos tocado la superficie. Todavía hay tanto que extraer de eso y primero Dios, ¿verdad? Vamos a seguir en el futuro también. Pero no vamos a leer los 23 versículos de un solo 22, sino que vamos a ponernos en pie y vamos a orar y luego después vamos a ir versículo a versículo como siempre lo acostumbramos. De Hechos, ¿verdad? Capítulo 8. Oremos, que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo guiándonos, que sea el Espíritu Santo hablándonos a través de su palabra. Oremos, Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, primeramente por ese privilegio que tenemos de alzar nuestras voces, Señor, batir nuestras manos y entender y conocer por fe que tu presencia, que tú mismo estás acá en medio de nosotros recibiendo toda esa adoración. Solo permítenos, Señor, que nuestra adoración sea genuina, Señor, y que no solo se limite a este lugar, Señor, entender que nuestra adoración continúa una vez ponemos un pie afuera de este edificio, Señor. La adoración es el estilo de vida para cada uno de nosotros, Señor. No se limita a estas paredes acá en este templo, Señor. Ayúdanos a entender eso. Padre, gracias te damos. Y Señor Jesús, te pedimos que sea, oh Dios, tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Hablando, Señor, a través de este estudio, Señor, que concluimos ahora en el libro de Hechos. Padre, usa mi vida. Señor Jesús, tus hijos están acá para escucharte a ti, Señor. Ellos vinieron para escuchar tu palabra y te pido, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a mantenerme fiel. Habla mi vida, habla nuestras vidas. Ellos vinieron a escucharte a ti, Señor, no a mí. Por favor, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, dame tu gracia, dame de tu denuedo. Necesito, Señor, necesito de ti. Te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento, mantenga su Biblia abierta. No sé si hay alguien que necesita Biblia en esta mañana, alguien que diga, pastor, yo no tengo una Biblia, yo quisiera tener una Biblia. Solo levante su mano y se le va a hacer llegar una Biblia totalmente gratis. Y se la puede llevar para su casa. Entonces, si usted no tiene Biblia, por favor, solo levante su mano y uno de los ujieres se va a darle una Biblia a usted. Ahora bien, Hechos capítulo 28, versículos 7 al 31. Continuamos con el estudio del libro de Hechos, pero ahora estaremos viendo la parte final. La parte final de Hechos. Ahora llegamos a la conclusión del libro de Hechos, el cual comenzamos en marzo 19 del 2023. Marzo 19 del 2023 comenzamos la serie de Hechos. 2 años y 8 meses después estamos concluyendo la serie de Hechos. Gloria a Dios, hermanos, para mí ha sido de gran bendición
Para mí ha sido de gran privilegio venir y terminar. Creo que este es uno de los libros que he terminado una serie más grande, creo. He hecho la serie de Efesios, he hecho la serie de Gálatas, pero creo que esta es la serie más grande que Dios me ha permitido terminar. Qué bendición ha sido para mi vida. Pero, hermano, este es el fundamento, les decía, de lo más que hay por venir, ¿ok? Estos casi 3 años de estudio en Hechos, hermano, simplemente son el fundamento para el comienzo de los muchos estudios también que voy a estar haciendo más adelante. Ahora bien, si usted ha leído el capítulo 28 de Hechos, si usted ha leído el capítulo 30, versículo 30 y 31, usted se verá, no sé, me da la sensación y muchos están de acuerdo conmigo, que se siente como que terminar así de repente. Como que hay algo más que falta en el capítulo 28, porque si usted lee el capítulo 28, versículos 30 y 31, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que en él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento, y termina ahí. Y por eso que muchos piensan, porque ahí no habla más acerca de qué pasó, no narra acerca de Pablo frente al César. Entonces muchos piensan, muchos eruditos dicen que hay un capítulo perdido de Hechos, que hay un capítulo 29, pero se ha perdido y está ahí, pero no lo encontraron. Entonces por eso no está ahí. Muchos piensan eso, pero ¿sabe qué? Lo que yo pienso personalmente es que no, el Espíritu Santo fue intencional al dejar el capítulo 28, versículos 30 y 31 de esta forma. ¿Por qué, hermano? El tema de ahora es la misión continúa, aún continúa la misión que Cristo comenzó en la cruz. No ha terminado. Hechos capítulo 28 no es el final. El Espíritu Santo, Dios mismo, sigue edificando a la iglesia de Cristo en este tiempo. Así que, hermanos, todo termina ahí. Ahora bien, estamos siguiendo al apóstol Pablo en su viaje desde Cesarea, ¿verdad? Jerusalén, Cesarea y luego después ahora hasta Roma. Ese es el viaje. Le voy a dar un poquito de contexto, pero déjeme leer primeramente el versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene usted conmigo? Versículo 7 del capítulo 28. Y dice así, en aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Es hecho esto, también los otros de la isla, que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Muchos capítulos atrás, hermano, comenzó el viaje de Pablo. Varios capítulos atrás. Desde la ciudad de Jerusalén, le decía, Jerusalén, luego después había pasado en Cesarea, luego después ahora, hermano, yendo hacia Jerusalén. Estuvo 2 años ahí en Cesarea esperando a que lo enjuiciaran. Pero luego después de eso salió hasta Jerusalén y un par de semanas atrás vimos que en ese viaje a Roma pasó, ¿verdad? 14 días, 2 semanas en medio del mar, en medio de una tormenta. Dice que todos los que estaban ahí habían perdido la esperanza de que habían de vivir, pero milagrosamente Dios cuidó de ellos y les permitió llegar a una isla que se llamaba Malta. Después de 2 semanas de estar en medio del mar, medio de la tormenta, milagrosamente Dios les permite llegar a una isla que al principio no sabían cuál isla era, pero después al siguiente día supieron que era la isla de Malta. Y ahí es donde estamos nosotros. Ahí estamos ahora en la isla de Malta. Llegaron ahí y ahí nos quedamos hace 2 semanas atrás. Entonces comencemos de ahí. Versículo 7, en aquellos lugares, o sea en Malta, había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio. Llegaron a la isla, ¿verdad? Lo recibieron, se recuerdan, unos nativos de la isla, les hicieron un fuego, se aseguraron que se calentara, pero después de eso, Publio, que era, no sé, tal vez el mayor o alguien importante que tenía muchas propiedades ahí en la isla, lo recibió y lo hospedó por 3 días, hermanos, después de haber estado 2 semanas en medio del mar, ¿verdad? Con poca comida, tal vez no pudiendo dormir.
Pero estaban ahí 2 semanas. Ahora, hermano, Dios toca el corazón de este principal de la isla de Malta y le dice, vénganse para acá y quédense en mi casa por 3 días. Hermano, y ese es el amor de Cristo, ese es el amor de Dios para nosotros. Sí, pasaremos dificultades en nuestra vida, claro que sí. 2 semanas había estado Pablo en medio de la tormenta, pero Dios sabía, ahora tiempo es de descansar, Pablo. Te vamos a descansa porque aún sigue más que hacer. Tuviste 2 semanas ahora, pero tocó él el corazón de este hombre Publio para que lo trajera, y después de estar 2 semanas en medio de una tormenta, ahora probablemente estaba en un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Pablo ahí metido, bien, ¿te acuerdas que este era un hombre pudiente de dinero? Tenía muchas propiedades dentro de la isla. Y después de estar 2 semanas, ahora está en un lugar muy bonito, un hotel o 5 estrellas en la casa de este hombre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Dios sabe exactamente qué ustedes y yo necesitamos. Él sabía que Pablo había pasado un mal momento en la barca junto a Lucas, ¿verdad? Junto a los demás. Y ahora dice, ¿ahora qué? Sí, 2 semanas muy difíciles, Pablo. Pero ahora, ¿sabes qué? Es tiempo de descansar. Te vamos a poner ahí en un lugar donde puedas descansar y pases un buen rato. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Y él sabía, hermano, que Pablo necesitaba descanso. Pero fíjese, hermano, que una de las cosas que yo admiro mucho, yo siempre trato de imitar del apóstol Pablo, entre otras cosas, es que Pablo siempre estaba contento, no importando la situación que le estaba pasando. Filipenses 4:11 habla y Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, no importando cuál sea la situación. En escasez he aprendido a contentarme. Ese era Pablo. Sí, estaba en medio de la tormenta por 2 semanas. ¿Y qué hizo Pablo? Versículo 27 del capítulo 27, versículo 36, si no me equivoco, no lo tengo aquí, la 35. Dice que en medio de la tormenta, Pablo, en medio de la tormenta, se sentó, rompió el pan, ¿verdad? Y empezó a comer y dio gracias en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, viento soplando, ya habían perdido, ¿verdad?, la esperanza de que iban a vivir. Y él tomó tiempo, porque Pablo dice, yo he aprendido. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo he aprendido a contentarme. O sea, las situaciones en mi vida no cambian mi sentir, mi adoración hacia Dios, mi reverencia hacia Dios, mi dedicación, mi fidelidad a Dios. Pablo había aprendido. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros. Es fácil glorificarle, es fácil cantarle cuando todo bien. O sea, es fácil. Pero ¿qué cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Muchas veces lo primero que hacemos es nos molestamos con Dios, ¿verdad? Es que Dios no me oye, es que Dios no me sana, es que Dios no me provee un trabajo, es que Dios no cambia mi familia. Y empezamos a renegar, cuando en realidad debemos de imitar a Pablo. Pablo dice, yo he aprendido, las situaciones difíciles en mi vida no dictan mi adoración hacia Dios, no dictan mi servicio hacia Dios. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros servimos en la iglesia? Cuando todo va bien, pero cuando vienen las dificultades que empezamos a decir, ya no quiero servir. Ya no, es que entre más sirvo, peor me va. Hermanos, debemos de hacer como Pablo, Filipenses 4:11. Yo te voy a servir. Las circunstancias no van a dictar mi devoción hacia ti, mi fe hacia ti, Señor. Pablo en medio de una tormenta se sienta y da gracias en medio de una tormenta. Él no empezó a decir, ¿por qué a mí, Dios? Mira, tu siervo aquí en medio de la tormenta. No, me voy a sentar y voy a dar ejemplo a todos y voy a empezar a dar gracias. Y ¿sabe qué? Eso inspiró a otros también. Porque los otros comenzaron a hacer lo mismo, ¿se recuerdan? Comenzaron a comer, ¿ok? Vieron a Pablo y empezaron a comer. Pero Pablo había aprendido. Y en cualquiera que sea la situación, Pablo recibía todas las cosas buenas y las no tan buenas, las recibía como de parte de Dios. Sí, Señor. Versículo 8. Y aconteció, dice, que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Ese es un sangrado, ¿verdad? Entró Pablo, dice, a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Un milagro pasó aquí. Un milagro. Dios sanó al padre de Publio a través de la vida de Pablo de una forma milagrosa. Hermano, y ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Y tenemos un Dios que salva, pero también sana. Yo creo en un Dios que sigue sanando, que sigue transformando vidas, que sigue sanando no solamente espiritualmente, sino que también físicamente a sus hijos. Hermano, cada miércoles
estamos acá levantando en oración a aquellos que están enfermos, los que vienen acá el miércoles. Saben, todos los miércoles estamos aquí, orando por cada uno de los hermanos que están enfermos. Sí, oramos por todos ellos. Y esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos, orar para la sanidad de los demás. Pero ¿sabe qué? El resultado se lo dejamos a Dios. Si Dios sana, gloria a Dios. Si no sana, gloria a Dios. Nuestra responsabilidad es orar por mi hermano, mostrarle el amor a mi hermano orando por él. Pero el resultado se lo dejamos a Dios. Mi responsabilidad de sanar no es mía. Es Dios quien sana. Nosotros dejemos el resultado al Señor. Usted ore por sanidad, ore por su familia, ore por todos los enfermos. Pero ¿sabe qué? Deje al Señor el resultado. Él es quien decide sanar o no. Esa no es su responsabilidad. Porque a veces uno dice, es que yo no oro porque Dios nunca sana. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Es que yo oro, pero al contrario, el Señor se lo lleva a su presencia. ¿Y qué? Pues, que el Señor quien decide. Pablo fue el que puso las manos, claro que sí, pero Pablo no hizo el milagro. Fue Dios a través de la vida de Pablo y en ese momento él quería sanar al padre de Publio. Pero la responsabilidad de nosotros es orar, hermano, es orar. Y miren lo que pasó después en el versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. O sea, cuando el padre de Publio fue sanado por Pablo, se empezó a correr la voz. Hey, mira, ahí hay un señor que sana. Hay un señor que, aquel que lo mordió la serpiente, fíjate que no lo mató la serpiente, yo creo que es un Dios, decían, ¿verdad? Y fíjate, el padre de Publio le puso las manos, oró y lo sanó y empezaron a venir de todas las áreas, de todos los lugares de la isla, empezaron a llegar donde Pablo, pero fíjese que algo que me llama la atención y no sé si usted alguna vez lo ha, pero si no se lo voy a decir, porque a mí me gusta leer y muchas veces ver cosas. Y una de las cosas muy interesantes que veo aquí yo, que en el capítulo 9 dice... Perdón, en el capítulo 8, usted lo leyó conmigo, dice que Pablo impuso la mano y ¿qué dice? Y sanó, ¿verdad? Y miren el versículo 9, dice también que llegaron de muchos que tenían enfermedades y venían y ¿qué eran? ¿Qué dice? Sanados, ¿verdad? Versículo 8, Pablo sanó, pero versículo 9 también eran sanados. Pero fíjese, le digo algo, aquí hermano me llamó la atención porque la palabra del versículo 9... La palabra sanado del versículo 9, hermano, no es la misma del versículo 8. Son dos palabras diferentes. Sí, en el español suenan diferentes, pero en el original griego, hermano, son totalmente diferentes. La palabra sanado del versículo 9 significa terapeo, donde viene la palabra terapia. Esa se usa en el versículo 9. Y la palabra sanó del versículo 8 es la palabra aiomai, que ese es un milagro. Entonces, lo que le quiero decir es eso. Sí, Dios usó un milagro para sanar al papá de Publio. Puso las manos, la disentería se fue, la fiebre se fue, pero después en el versículo 9 dice que ya no lo sanó milagrosamente, sino que ahora fue, dice, terapeo, le dieron atención médica a los que estaban enfermos. Dos cosas diferentes. Y me llamó mucho la atención. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque Dios hizo un milagro con el papá de Publio, pero después no hizo un milagro sobrenatural para sacar a los demás, sino que usó, ¿verdad? Terapia, usó algún tipo de ayuda médica. ¿Y sabe de parte de quién? Del doctor Lucas, del escritor de Hechos. Lucas era un médico. Entonces dice, sí fue sanado Publio, el papá de Publio, pero a los demás dice que Lucas sacó, ¿verdad? Quizás su kit médico, empezó a tomar temperaturas, a poner bendita. ¿Sabes qué? ¿Qué te pasó? Me duele el estómago, ¿quién se toma esto? Y empezó a atenderlos, no lo sanaron milagrosamente como al papá de Publio. Totalmente a las personas que dicen, no, es que yo no tomo pastillas porque es pecado. Soy falta de fe si tomo pastillas, hermano. Dios puede sanar milagrosamente, pero también puede usar un médico, un doctor, una enfermera para la gloria de Él. Y lo vemos aquí bíblicamente. Porque hay personas que acusan, ¿verdad? Y dicen, que es falta de fe porque va al doctor y él ya casi muriendo. No vaya. Porque falta de fe. No, hermano, Dios le dio la sabiduría a estos médicos. Lucas estaba ahí atendiendo médicamente a estos señores que estaban enfermos. Dios puede sanar milagrosamente, claro que sí. Yo siempre le sigo pidiendo una sanidad para mi vida.
Pero mientras tanto yo, ¿verdad? Voy al doctor y yo, mire doctor, ¿qué me recomienda? Confiando de que el doctor la sabiduría viene de parte de Dios. Entonces, hermano, quería, porque eso me llamó mucho la atención. Ahora bien, versículo, le decía, bueno, recibieron, ¿verdad? Milagrosamente unos y los otros fueron sanados a través de la asistencia médica de Pablo. Todo para de Lucas, todo para la gloria de él. Versículo 11, pasado 3 meses, estuvieron 3 meses en la isla de Malta. Recuerden que llegaron aproximadamente en octubre, principios de noviembre a la isla de Malta. ¿Y era qué? Invierno. Entonces, pasaron 3 meses, se quedaron en invierno ahí en la isla de Malta. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que se había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Hermano, no sé si usted está dentro de la mitología griega y todos esos dioses griegos. Estos eran 2 muchachos, 2 hijos. No eran gemelos, imagínense que eran de la misma mamá, pero de diferentes padres. Pero dicen que eran gemelos. No pueden ser gemelos, ¿verdad? Porque son diferentes padres. Pero la historia dice que eran gemelos. Y que estos eran unos, después se convirtieron en dioses. Zeus lo hizo dioses. ¿Por qué? Porque estos llevaron muchas veces, ayudaban a todos los barcos y a todos los capitanes a llegar a salvo a su destino. Entonces, después de eso, porque muchos decían, les atribuían milagros a este Polos y a este otro, entonces decían no. Entonces, Zeus dice que no, los arrebató y se los llevó y los convirtió en Géminis. ¿Sabe ahora Géminis? Que son la cosa esa en el cielo. Hay una estelación que se llama Géminis. Entonces dicen, ese Géminis los guiaba. Esa es la historia de estos 2 tipos. Entonces, los ponían en los barcos, ponían sus nombres, ponían sus rostros, sus cabezas, sus bustos ahí a modo de adoración a estos tipos. Pero sabemos que es historia. Ahora bien, llegaron, versículo 12, a Siracusa. Estuvimos allí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Después, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, versículo 15, donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias y cobró aliento. Pablo está en Roma. Llegó a Roma. Pablo llegó al fin. Después de todo eso, Pablo llegó a Roma. Les decía, el verso 11 nos dice que pasaron 3 meses en la isla de Malta esperando que el invierno pasara. Luego zarparon 3, ¿verdad? Zarparon al norte, llegaron a Siracusa. De ahí salieron a Regio y después al siguiente día llegaron a Puteoli, donde encontraron a cristianos en el área de Roma. Ya habían cristianos en el área de Roma. No se narra que alguno de los apóstoles haya plantado una iglesia ahí, pero ya habían cristianos en la ciudad de Roma. Versículo 15, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Estos cristianos, según la distancia que hay de ahí hasta donde los cristianos venían, caminaron 43 millas solo para ir a recibir a Pablo. 43 millas de ida y después 43 millas de regreso, 86 millas solo para ir a recibir a Pablo. ¿Qué muestra de amor, hermano? ¿Qué muestra de amor de parte de estos cristianos? ¿Y sabe qué? Ni conocían a Pablo. Porque Pablo era la primera vez que llegaba a Roma. No lo conocían, no sabían quién, nunca lo habían visto. Aún sin conocerle fueron, hermano. ¿Y por qué creen que amaban tanto estos cristianos a Pablo? ¿Por qué creen los que van al seminario? ¿Por qué creen que los amaban tanto? Les digo, unos años atrás, Pablo había escrito una carta a la iglesia de los romanos. ¿Y sabe cómo se llama esa carta? La carta a los romanos. No lo conocían, pero ellos ya habían escuchado de Pablo, Pablo le había escrito una carta a los romanos. Entonces dijimos, vamos y recibimos a Pablo porque nos fue de bendición esa carta y queremos conocerlo. Y cuando Pablo vio a estos cristianos, primeramente dice, agradeció a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Ya estaba en Roma Pablo. ¿Y qué le había dicho Dios? Irás a Roma, llegarás a Roma. Y cuando él llegó, gracias Señor, porque tu fidelidad es verdadera. Hermano, en contra de todo, en contra del mar,
en contra de la serpiente que lo mordió, en contra de toda la oposición, ¿sabe qué? Dios se mantuvo fiel. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Dios se mantiene fiel, aun cuando todo esté en contra de nosotros, aun cuando los vientos estén soplando, aun cuando nos digan, ¿sabe qué? Ya no hay esperanza para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. ¿Sabe qué? Por favor, aférrese a las promesas de Dios, porque Él es fiel, aun cuando todo parece que está en contra. Pablo se mantuvo confiando en el Señor. Y dice que cuando vio a los hijos de Dios, a los hermanos, dice que cobró aliento. Verso 16, cuando llegamos a Roma, o sea, Pablo ya está en Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Una vez más, el Señor cumplió su promesa, llegó a Roma. Pablo llega a una ciudad que ni conocía, hermano, y aun cuando él era ciudadano romano, pero nunca había estado en Roma, aunque él era ciudadano romano. Ahora bien, el centurión Julio, ¿verdad? Julio el centurión entregó a los demás presos, pero a Pablo se le permitió quedarse aparte. Y Pablo dice que más adelante veremos que rentó una casa y se quedó ahí, pero estaba siendo custodiado por un soldado. Hermano, y esto es algo que yo creo, según que era Pablo, que cuando lleguemos al cielo, vamos a ver a más de uno de esos soldados que estaba encadenado con Pablo. ¿Se imagina usted estar encadenado con Pablo, con el evangelista, con el predicador? ¿Se imagina ese soldado estaba escuchando el evangelio? Y fíjate que cada 4 horas en el antiguo Roma, el soldado era rotado cada 4 horas. O sea, cada 4 horas le podían un soldado nuevo a Pablo. Entonces, cada 4 horas él tenía la oportunidad de predicarle a estos soldados. Yo sé que ya en el cielo vamos a encontrar a más de algunos de estos soldados, porque Primera de Corintios habla también que el evangelio había llegado aún a los guardas del templo. ¿Por qué? Porque Pablo no perdía su tiempo. Él predicaba el evangelio. Yo sé que más de alguno de estos tuvo que haber rendido su alma a Cristo después de que Pablo les predicó el evangelio. Pablo no perdía el tiempo, hermano. Él no perdía el tiempo. Él era un evangelista. Versículo 17 dice que aconteció 3 días después de haber llegado Pablo a Roma, 3 días después, dice, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. Una de las costumbres que el apóstol Pablo tenía cuando llegaba a una ciudad nueva, ¿qué era, hermano? Ir a la sinagoga a predicar a los judíos. Eso es lo primero que hemos visto en toda la carta, en todo el libro de Hechos. Lo primero que él hacía es: déjeme ir primeramente donde mis hermanos judíos a predicar el evangelio a la sinagoga. Pero aquí en este momento Pablo está preso, está bajo arresto domiciliario y no puede salir. Entonces, ¿qué hace? Manda a llamar a los líderes de la sinagoga. Vengan, vengan, vengan. 3 días después de haber llegado, y llegan ahí, los manda a llamar, les dice, lo primero que le dice: varones, hermanos. Hermanos, no hermanos porque eran cristianos, ¿verdad? No, eran judíos, por eso les llama hermanos. Hermanos, judíos. Y les dice: miren, a mí me han acusado de ser antijudío. Me han acusado de hablar en contra de la ley de Moisés, de contra de la circuncisión. Recuerden esas acusaciones que a Pablo le hacían. Pero mire, dice después el versículo 17, aconteció que 3 días después Pablo convocó y dice que lo examinaron y que decía que estaban hablando en contra de las costumbres, y no era cierto, ¿verdad? Le dice Pablo, le dice: yo soy inocente, no he hecho nada en contra del pueblo ni en contra de las costumbres del pueblo. Pero una vez más, hermano, recuerden, Pablo le acusaban de predicar en contra del evangelio de Cristo, en contra del evangelio, en contra de la ley de Moisés, en contra de la circuncisión. Lo estaban acusando estos judíos. Y dice: me entregaron preso a los romanos, les dice.
Me entregaron preso. Fui entregado preso. Y miren lo que pasó en el versículo 18. Los judíos lo entregaron preso a los romanos. Y el versículo 18 dice, los cuales me examinaron. Los romanos me examinaron. Recuérdense que estuvo enfrente de Agripa, enfrente de Festo. Y dice, los romanos me examinaron y no me hallaron nada. Y ellos, es más, dice, me querían soltar. Después de examinarme encontraron nada. Ninguna causa de muerte. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué me mantuvieron preso? Dice, los romanos no encontraron nada. Pero mire por qué, versículo 19, pero oponiéndose los judíos, dice, fue por culpa de los judíos. Los romanos, dicen, los impíos no encontraron nada de muerte de Pablo, lo iban a soltar, pero los judíos fueron los que hablaron en mal y dijeron, no lo suelten. Y por eso lo mantuvieron. Y entonces dice, me iban a matar. Entonces me vi forzado a apelar al César. Porque si me dejan ahí, estos me matan, me matan. Me fui obligado a apelar al César. Y dice, no vengo acá para hablar en mal de mi nación. Dice, lo ve en el versículo 19, ¿verdad? No apelé para venir a hablar en mal de mis hermanos judíos. No apelé para eso. Sino que porque me querían matar. Los judíos se opusieron, tuve que apelar. Y ahora bien, versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Así que por esta causa, dice, soy llamado para veros. Y hablarlo, dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto. Imagino que Pablo levantó su mano a esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel, hermanos? ¿Cuál era la esperanza? Jesús. ¿Qué dice Pablo? Miren, por predicar al Mesías, por predicar a Jesús, por la causa, por la esperanza de Israel, por eso estoy encadenado, por predicar a Jesús estoy encadenado, por predicar que Jesús es el Mesías, que vino, que murió y resucitó, por eso estoy encadenado, dice Pablo. Por predicar que Jesús era el Mesías. Entonces, versículo 21, ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta no es notorio que es en todas partes que se habla en contra de ella. ¿Entiende lo que está pasando, verdad? ¿Entiende? Pablo mandó a llamar a los judíos líderes. ¿Sabe qué? Los mismos judíos, mis hermanos, me están acusando, me iban a matar allá, tuve que apelar a César, me mandaron para acá, no para hablar en mal de ustedes. Y entonces los judíos dicen, ni sabemos quién eres tú, Pablo. No sabemos nada de ti. No hemos recibido carta de Judea, que es en Jerusalén. No me han mandado nada. No han dicho nada. Tus acusaciones. No sabemos ni quién eres. Nadie te ha denunciado. Nadie de los que están aquí te ha denunciado. Ha hablado mal de ti. ¿Sabes qué? La razón por la que venimos, le dice, es porque queremos escuchar de esta secta del cristianismo. Y porque toda la gente anda hablando mal de esta secta. Queremos saber de ti, pues. Esa es la razón por que los judíos llegaron ahí, para escuchar, para ver y escuchar lo que Pablo decía acerca de la secta del cristianismo. ¿Por qué dice? Porque todas partes, ahí en Roma, en todas partes estaban hablando mal en contra del cristianismo. No sabían nada acerca del cristianismo y lo único que sabían era lo malo que habían escuchado acerca del cristianismo. Hermano, y eso es exactamente lo que pasa en nuestra actualidad. ¿No me va a dejar mentir usted? Mucha gente allá afuera nunca han puesto un pie en la iglesia, ¿verdad? Y lo único que sabe es lo malo que la gente habla acerca del cristianismo, ¿sí o no? Lo mismo que son lo mismo, tienen un concepto, ¿verdad? Y lo único que saben es las cosas malas que la gente habla y nunca se toman el tiempo para conocer el cristianismo, para conocer a Cristo, para conocer lo que Él hizo en la cruz. Pero ellos empiezan a hablar, hermano. Yo no voy a la iglesia porque ahí solo a darle pisto al pastor, dinero al pastor van. Es lo primero que dicen. Lo primerito que dicen. Yo les dije a ustedes cuando salimos a evangelizar. A mí ni me gusta decir que soy pastor cuando voy a evangelizar. Porque, ahí viene el ladrón, va a decir, mi dinero quiere. Pero es que yo solo le invito, mire, vaya a la iglesia. Y ya después si me dice, sí, yo soy el pastor.
¿Pero por qué? Porque tenemos un estigma, ¿verdad? De que ya tenemos eso. Y la gente muchas veces eso hace. No conoce lo que es el cristianismo, no conoce a Jesús, no conoce el amor de Dios, no conoce la misericordia, la bondad de Dios, pero sí oyen las cosas malas que se dicen allá afuera. Y muchas veces eso lo detiene, ¿verdad? No, es que el pastor solo de dinero habla y esto, y usted sabe aquí lo que están acá, que yo 2 o 3 veces máximo hablo acerca de dar aquí en esta iglesia. No, es que allá en la iglesia me han contado, ¿verdad?, de que todos son una hipócritas. Ok, venga, necesitamos otro, que venga todavía, venga. Pero muchas veces dicen, no, que solo llena de hipócritas está la iglesia, por eso no voy. Solo pecadores ahí. Claro que sí. Pero ¿sabe qué? En esta iglesia se trata el pecado de una forma bíblica y el pecado no es tolerado con los miembros de la iglesia, pero ellos no saben eso. Excusas, excusas. Muchas veces solo conocemos las cosas malas que las personas dicen allá afuera del cristianismo y nunca se toman el tiempo para conocer acerca del cristianismo. Y le van y dicen, no, la otra vez un hermano dijeron, oh, ustedes son de la secta de los bautistas. Dijeron, ¿a quién le dijeron los hermanos? Y la secta, la secta. Ya están igual que estos fariseos, ¿verdad? Estos judíos. Hermano, Pablo dice, dijeron, queremos escuchar de ti, de tu boca, porque toda la gente anda hablando en contra, malas cosas acerca de esa secta del cristianismo. Y mire lo que dice el versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros, dice, no creían. Hermano, Pablo se tomó todo el día para explicarle el evangelio a estos señores ahí. Todo el día, dice que comenzó desde el Pentateuco, ¿verdad? Desde Moisés, de la ley de Moisés, comenzó Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, les explicó desde ahí, después comenzó con los profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Malaquías, y todo el día pasó explicándoles. ¿Y sabe qué dice el versículo 24? Que algunos dicen, ni aún así creyeron. ¿Ni aún así? Pablo se tomó todo el día explicándoles, testificándoles de que quién era Jesús, qué fue lo que Jesús hizo en la cruz. Y aún así dice, algunos creían y otros no creían. Pablo predicó el evangelio claramente y unos creyeron y otros no creyeron. Y hermano, y eso es lo que pasa cada vez que predicamos el evangelio, ¿sí o no? ¿Todavía sigue pasando lo mismo, hermano? Todavía. Se predica el evangelio, se evangeliza, se les hace saber acerca de Cristo, se les dice Cristo es Dios, Cristo resucitó, Cristo murió por tus pecados y todo lo que tienes que hacer es poner tu fe en Él. Todo aquel que creyere en Él será salvo. Hay quien dice, andate con esas tonteras. Quienes rechazan totalmente a Cristo. Pero ¿sabe qué? Su trabajo y mi trabajo es abrir mi boquita, hablarle de lo que Cristo es en la cruz y dejemos el resultado a Cristo Jesús, porque Él es el dueño de la salvación. Él es el que salva. Que eso a usted no lo desanime. Ah, pastores, que yo llevo 20 años hablándole al vecino y nunca quiere, me rechaza. Bueno, ahí deje lo que no depende de usted. Usted hable de Cristo y la salvación le pertenece a Él. Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Pero su trabajo es abrir nuestra boca y hablar de las maravillas de Cristo Jesús. Ese es su trabajo y ese es el mío. Y Pablo lo hizo. Pablo era un gran predicador, gran evangelista, y aún así no le entendieron. Mira lo que dice el versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, mire lo que estaba, quiero que sepa lo que está pasando. Pablo se paró todo el día, habían bastantes judíos principales de las sinagogas, empezó a hablarles acerca de Jesús desde el Moisés, de la ley de Moisés hasta los profetas. ¿Y sabe qué? Cuando terminó, dice que unos creyeron y otros no, ¿verdad? Y después de eso, los que creyeron y los que no creyeron comenzaron a discutir entre ellos. Versículo 25. ¿Lo veía ahí conmigo? No estaban de acuerdo, dice, estaban discutiendo esto que sí, esto que no, esto que sí, esto que no, y de repente dijo, hey, tranquilo, dijo Pablo. Déjenme decirles algo.
Bien habló el Espíritu Santo, dijo. Bien habló el Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 10 de Isaías. Y eso está tomando ahí. Bien habló el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dijo el Espíritu Santo en Isaías capítulo 6, versículo 10? Bien dijo el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo dijo, bien habló el Espíritu Santo a través de Isaías. ¿Por qué? Porque yo he pasado todo el día explicándoles acerca de Cristo. ¿Sabe qué? Y sí me oyen, pero no entienden. No entienden. Ellos me están escuchando, pero dicen, ustedes han endurecido su corazón. Sí me escuchan, pero su corazón está endurecido. Sus ojos me ven, pero no pueden ver más allá. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse de sus pecados. Y si no se arrepienten de sus pecados, ¿sabe qué? Olvídense de que Dios sanará su alma de los pecados. Hermanos, ese versículo fue verdad cuando Isaías capítulo 6 lo dijo. Ese versículo fue verdad también cuando Pablo dijo en el capítulo 28 que vemos ahora. ¿Y sabe qué? Ese capítulo sigue siendo cierto en nuestra actualidad. ¿Sigue siendo cierto? Muchos oyen el evangelio de Cristo y lo rechazan. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse de sus pecados. No sé si esa es su situación esta mañana aquí, pero muchas de las personas ponen muchas excusas. Porque dicen, yo no creo por esto, yo no creo por esto, yo no creo por esto. Una vez más, yo no creo porque estos cristianos son una bola de hipócritas, por eso no voy a la iglesia, por eso no creo. Yo no creo porque ahí solo mi dinero quieren, por eso no voy a la iglesia. ¿Sabe qué? Yo no voy porque me traicionaron, yo no voy porque me hicieron mal. Y empiezan a poner una excusa cuando en realidad debemos de ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿sabe qué? Yo no quiero ir a sentarme ahí porque quiero seguir viviendo perdido en mi pecado. Porque eso fue lo que dijo Pablo. Excusas, que yo no voy. No, seamos sinceros. ¿Sabe qué? Yo no quiero arrepentirme porque disfruto el pecado. Encuentro deleite en el pecado. Me gusta vivir revolcándome en el lodo. Por eso es que yo no voy y acepto a Cristo. Pablo le dice, no. Ustedes oyen, pero no entienden por qué no quieren arrepentirse. Quieren seguir viviendo en su pecado. Quieren seguir en su lujuria. Quieren seguir en su concupiscencia, perdido en sus deleites. Por eso es que Pablo les dice, esos judíos oyen pero no entienden porque quieren, se deleitan viviendo perdidamente. Se deleitan, les dice Pablo. ¿Y saben qué? Si ustedes no se arrepienten, olvídense que Dios va a sanar su alma del pecado. Hermano, amigo, no endurezcas tu corazón. Estas personas, ya les voy a explicar lo que le pasó a estas personas. Porque usted se va a Mateo capítulo 13, versículo 14. Y estas son las mismas palabras. Jesús mismo tomó estas palabras de Isaías capítulo 6. Para decírselas. Están ahí, ¿verdad? De manera, este es Jesús hablando. De manera que se cumple en ellos la profecía que Isaías habló, que dijo de oídas. Me oiréis, entenderéis. Mire, estas son las mismas palabras que Pablo está mencionando. Jesús las dijo. Y no solamente eso, también el apóstol Juan las dijo en el capítulo 13, versículo 19. 15, ¿verdad? O 19. Mire lo que dijo. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan. Esas son las mismas palabras que Isaías dijo en el capítulo 6. Y estas son las mismas palabras que Pablo está usando ahí con estos judíos. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Capítulo 28, versículo 25, hermano, de en adelante. Jesús lo había dicho en Mateo, Juan lo había dicho en Juan, y ahora Pablo lo dice aquí. Y aquí fue la última vez que este versículo se menciona.
¿Y sabe qué viene después? Porque aquí fue en el año 65 al 67, cuando esto pasó. ¿Y sabe qué viene después? La destrucción del templo, la persecución de los judíos y la muerte del judaísmo. Este fue el último advertencia que Pablo dio al pueblo de Israel antes de que el juicio viniera. En el capítulo 28, versículo aquí 25, 28. ¿Qué le quiere decir con esto? Hermano, amigo, no endurezca su corazón como estos hombres que oían. Oían. Se sentaron todo el día a escuchar. Y muchos vienen y se sientan y escuchan. Pero escuchar a hacer es totalmente diferente. A escuchar, a que mi vida cambie es totalmente diferente. Estas personas escucharon a Pablo, pero ahí quedó todo. No hubo un cambio, no hubo un arrepentimiento. ¿Y sabe qué? 3 años, 4 años después, el juicio cayó sobre ellos. Y por eso le digo, amigo que nos visite esta mañana, hermano que me visite, que no está aquí con nosotros, no endurezca su corazón al llamado de Cristo Jesús, porque habrán consecuencias graves. Consecuencias graves, hermano. Primera de Corintios, capítulo 5, no me corrigen si me equivoco. Habla y dice Pablo, mira, el predicador, el pastor, para algunos va a ser olor de vida, pero para otros va a ser olor de muerte. ¿Por qué le digo esto? Cuando yo me paro a predicar aquí, hermano, yo estoy predicando vida para algunos, pero para otros estoy predicando juicio eterno, muerte eterna. Y ese es mi trabajo, hermano. Yo no puedo venir a presentarle calles de oro, mares de cristal, sin presentarle el infierno. En este preciso momento está ardiendo y donde muchos irán a parar. Y muchas veces, muchas personas que estuvieron dentro de la iglesia escucharon el evangelio, así como estas personas. Claramente, ¿quién era Pablo? Pablo era Pablo, el predicador de predicadores, el evangelista, el plantador de iglesias, el apóstol. Y se paró todo el día al explicarles el evangelio claramente, pero aún así no entendieron. No quisieron arrepentirse de su pecado. Y ese es mi miedo, ese es mi temor, porque muchas veces las personas están dentro de la iglesia escuchando claramente la predicación del evangelio todos los domingos, todos los viernes, pero no hay un cambio en sus vidas. Sí están oyendo, pero no hay un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse de sus pecados. ¿Y sabe qué? Habrán consecuencias graves. Y por eso yo me paro aquí. Y sí, yo predico vida, pero también, hermano, tengo olor a muerto. No lo que huele a muerto, ¿verdad? Pero eso es lo que dice Pablo. Para algunos va a ser olor de vida y para otros va a ser olor a muerte. Yo predico vida eterna con Cristo Jesús, pero también predico vida eterna, alejados de Cristo Jesús. No endurezca su corazón. Versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo dice, ustedes lo rechazan. Ustedes rechazan. ¿Saben qué? La salvación era para ustedes, pero ustedes la rechazan. Los gentiles, a esos los cuales ustedes odian, serán salvos y ustedes perecerán. ¿Por qué no? Dios sigue salvando. La palabra se predica, ¿verdad? Dios va a salvar al que quiera salvar, al que se arrepiente de sus pecados. Y usted le dice, no, eso no es para mí. Bueno, Dios sigue salvando. El día viernes, ¿verdad? Estuvimos ahí en casa. ¿Dónde está Lucas? Lucas, Dios te bendiga. El día viernes estábamos nosotros allá reunidos en la iglesia, bueno, en la casa del hermano. Y nosotros teníamos un plan, ¿verdad, hermano? De hablar acerca del Espíritu Santo, la clase del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? El Señor tenía otros planes. Y Lucas vino a Cristo y arrepintió de sus pecados y creó en él. Unos rechazan a Cristo, pero Dios sigue mostrando su misericordia y salvando a otros. Sigue salvando. La pregunta es, ¿eres tú de las personas que sigue rechazando a Cristo? Mira,
No importa la excusa que pongas. No importa, amigo. No importa la excusa que pongas. Habrán consecuencias graves. Ahora bien, llegamos al final. Los últimos dos versículos de Hechos. Yo casi lloré cuando estaba leyendo. Hermanos, 2 años y 8 meses estuvimos en Hechos. Y llegamos a los últimos 2 versículos del libro de Hechos. Y quiero que los lea conmigo, por favor. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años pasó Pablo en una casa rentada, preso, encadenado a un soldado. Pero ¿sabe qué? Predicando a todo aquel que llegaba a la casa a visitarlo. Predicándole. Ya no podía salir porque estaba preso, pero ¿sabe qué? Él no perdió la oportunidad de predicarle a los soldados, de predicarle a cualquiera que se le llegaba ahí. Él les predicaba el evangelio. Dios le continuó usando, hermano, y aún en su encarcelamiento nos escribió 4 cartas carcelarias tan maravillosas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ahí encerrado en cadenas. No hay excusa. No hay excusa. Él estaba encadenado. Sí, estaba preso ahí en una casa, pero encadenado, no estaba bajo libertad. Pero aún así Dios lo usó. Él tenía mucho para decir, ya, ¿sabes qué? Bueno, aquí mejor ya no hago nada. Tengo mucho estorbo. No. Él siguió sirviéndole al Señor, aun cuando habían dificultades en su vida. Hermano, eventualmente Pablo fue frente al César. Estuvo así como Dios le dijo. Mira, y la Biblia no narra, por eso es que le digo que de hecho se siente como que terminó ahí, ¿verdad? Porque la Biblia no narra y no nos dice, sí, Pablo estuvo frente al César, que en ese tiempo era Nerón. No nos habla que dice que estuvo ahí, pero mira, hay muchos libros históricos muy confiables, los cuales hablan y dicen que sí, Pablo estuvo frente a Nerón, así como Dios lo había dicho. Así que yo tengo fe, aunque la Biblia no lo dice, Dios cumple sus promesas. Y si Dios le dijo, vas a estar frente a Nerón, al César, él estuvo frente al César. Así como Dios había prometido. Después de que esta historia es extra bíblico, pero por favor usted puede leerlo. Hay muchos libros los cuales narran lo mismo. Después de que estuvo César, de frente al César, estuvo libre aproximadamente 5 años. Y después lo volvieron a apresar. Después de 5 años. Entre el año 65 y 67, Pablo nuevamente fue preso y luego después la historia narra que fue decapitado. Murió como un mártir de la iglesia, decapitado. Pero fue en ese tiempo, en su segundo encarcelamiento, que nos regaló también esas otras preciosas cartas. De las 13 cartas, ¿verdad? Carcelarias. Dios lo usó aún cuando estaba preso, cuando estaba encadenado. Y murió decapitado en Roma. Yo le dije al principio a usted, la carta, el libro de Hechos, se siente como que termina así abruptamente, ¿verdad? Como que falta algo. Pero ¿sabe qué? Aunque no hay un capítulo 29, la iglesia de ahora sigue escribiendo el capítulo 29. ¿Por qué? Porque la historia todavía continúa. La iglesia sigue. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La misión continúa. El trabajo de Dios continúa a través de su iglesia, a través de usted y a través de mi persona, a través de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. El capítulo 29, hermano, sigue. Aunque no lo tengamos ahí, sigue. Hermano, y mi oración esta tarde es que si llegamos al final del capítulo 28 de toda la serie de Hechos, pero mi oración, hermano, es que en esta tarde usted pueda decir, Señor, úsame. Señor, úsame. Estoy a tu disposición. Me rindo. Usa mi vida para continuar la misión que tú comenzaste allá en la cruz del Calvario. Esa es mi oración.
Y así como terminamos el capítulo 28, hermano, Dios continúe usando esta iglesia, continúe usando a cada uno de nosotros para continuar la obra de Cristo, la obra de todos estos apóstoles. ¿Y cuál fue esa? Vayan, vayan. No se queden sentados, vayan y hagan discípulos, enséñenles y bautícenles hasta que yo venga. Ese es el mandato que se le dio a Pablo. Y mire, hermano, aquí estamos nosotros, ¿verdad? 2000 años después, a resultado de la obediencia de estos hombres. La pregunta es, ¿seremos obedientes nosotros también? ¿Continuaremos haciendo lo que se nos dijo hacer? ¿Seremos obedientes? ¿Terminaremos la misión que Cristo comenzó en la cruz? Mi oración es que Dios use a cada uno de ustedes y que Dios use a la Iglesia Bíblica Bautista Emmanuel para continuar la misión que Él nos dejó encargada. Amén. Que el Señor los ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Qué hermoso es, Señor, verte en cada versículo, Señor. Fueron 2 años, 8 meses, los cuales estuvimos, Señor, como iglesia, fielmente yendo versículo a versículo, Señor. Padre, te agradezco por lo que tú has hecho en la vida de nosotros, en la vida de tu iglesia, Señor. Padre bendito, solo te pido, por favor, que seas tú, oh Dios, atesorando todas estas cosas que hemos aprendido en nuestro corazón y en nuestra mente. Y te pido, por favor, que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor. Isaías 6:10 dice que oirán, pero no entenderán, porque han cerrado sus ojos y han endurecido su corazón. Oro, Cristo bendito, para que no seamos esos. No seamos de esos que oyen, pero no hacen nada. No seamos esos que han endurecido su corazón, que sí escuchan, pero no son movidos al arrepentimiento. Oro por esta iglesia. Oro, Señor, para que no seamos esa iglesia. Y oro, Señor, para que cada uno de los que están acá, Señor, en esta mañana y que quizás no te conocen como su Señor y Salvador personal, oro para que puedan entender, Señor Jesús, que necesitan huir a tus brazos, Señor. Padre amado, oro para que tu Espíritu Santo ponga el deseo y traiga salvación, Señor, a sus vidas. Una vez más, Señor, gracias por este tiempo que pasamos juntos en este libro. Y te pido, Señor, que el nuevo libro que estudiemos, nueva carta que estudiemos, Señor, seas tú también enseñándonos de una forma maravillosa. Que seas tú dándome el denuedo, Señor, dándome, Señor, la sabiduría, la gracia que necesito, Señor, para abrir mi boca, pero no hablar de mí, Señor. Padre, yo no tengo nada importante. Lo único que puedo hablar, Señor, es de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Oro una vez más y te agradezco, Señor. Oro también por las ofrendas. Oro, Cristo, para que seas tú, oh Dios, haciéndonos entender que sí, adorarte es venir, cantarte, glorificarte y exaltarte, Señor, pero dándote también te adoramos, Señor. Oro, Señor, para que nadie aquí se sienta obligado a hacerlo, Señor. Padre, tú ves el corazón y la actitud en la forma en que damos. Te pido, por favor, que lo demos con alegría. Te pido, por favor, Señor, que te demos así como hayamos prosperado, Señor. Y que no quedarnos, Señor, con lo que te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a dar con gozo, a dar con alegría, Señor, entendiendo que eso es tuyo, que todo lo que tenemos, Señor, te pertenece a ti y que solamente somos administradores. Oro por aquellos, Señor, que aún quizás están dudando, Señor, si doy o no doy. Oro para que les hagas entender, Señor Jesús, que no estamos dando a nadie, sino solamente a ti, Señor. Y tú no te quedas con nada. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.